Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, ustedes con su fe nos animan. Ahora respiramos sabiendo que se mantienen fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios cuando pedimos día y noche verles la cara y remediar la deficiencia de su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a verlos. Que el Señor los colme y los haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros los amamos, y que así se fortalezca internamente para que, amando Jesús nuestro Señor, vuelva acompañado de sus santos, se presente santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Amén. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornen y os darán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Aleluya, aleluya, aleluya. My faithfulness and my kindness shall be with him. Mi fe y mi bondad estará por delante de mí y mi nombre será renombrado por todas partes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén en vela porque no saben qué día vendrá nuestro Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Donde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas, pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes.
Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, como se merecen los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Verbum Domini. The first part of La primera today's parte gospel del Evangelio del día de hoy sets the theme fija el for tema not only the next no tan part, solo para but la also próxima parte, all the sino next chapters, también the por 25. todos los próximos capítulos, el 25, Stay otros. awake, Manténganse for you do not despiertos know porque no on saben which day your en Lord qué will día come. vendrá su Señor. You must also be prepared, También tienen que estar for an hour you do preparados not expect. porque en una hora que no esperan el Hijo del Hombre vendrá. This sense, Esto not knowing de no when the end of the saber world will be, cuándo vendrá el fin del mundo y cuando Cristo regresará a juzgar vivos y muertos, something that es everybody algo needs to que be todo el mundo tiene que tener consciente that we don't know the date. y que no sabemos la fecha. We've gone through recently Hemos a pasado situation recientemente where por situaciones one minister en que un ministro, by mejor dicho, predicting hizo May muchas 21st as noticias the day of the diciendo second que coming, and el 21 de mayo he was wrong. era So cuando it venía happened. el And Señor he's not the first. Jesús, pero no sucedió. Many Él others no es have el done the primero, same before, muchos otros han using hecho the lo same mismo, passages, by the way. lamentablemente utilizando el mismo pasaje, en 1841, creo que fue esa fecha, quizás en 1848, pasó lo mismo utilizando los mismos versículos, pero prediciéndolo para ese año, más bien que hace un siglo y medio. Otros han predicho también desde los mismos versículos de la Biblia la segunda venida de Cristo, que será, o de los, como enseñan los testigos de Jehová, en 1914, vemos esto nuevamente una y otra vez y será predicho en el futuro también. Hay personas que han fijado la fecha. Sin embargo, nuestro Señor deja evidente que no lo sabemos, que nosotros no sabemos la fecha y que de hecho no es asunto nuestro el saberlo. Los ángeles no saben la fecha y si ellos no saben la fecha, pues nosotros tampoco. Él quiere que nosotros descansemos contentos con esa ignorancia. No es un hecho poco importante el hecho de que la mayor parte de nosotros no sabemos la fecha de nuestra muerte, no sabemos la fecha en que moriremos, excepto unos pocos. La mayor parte de las personas sí saben cuándo morirán, son los que están esperando la condena de muerte, y saber cuándo va a morir uno es un castigo, no es una misericordia, es una misericordia el no saber. Lo mismo sucede con el fin de los tiempos. Es una misericordia no saberlo. No nos preocupamos de eso. Sin embargo, lo que el Señor sí quiere que nosotros tengamos muy presente es que siempre vigilemos, siempre estemos alertas. Ahora, los físicos dicen que la Tierra será destruida por el Sol. El Sol va a explotar. La Tierra será destruida en 4.000 millones de años a partir de hoy. Así que algunos dijeron, bueno, debemos esperar eso. Y así sabremos. Pero otros dicen, bueno, no sabemos si va a ser otro asteroide que golpea la Tierra y nos destruya, como un asteroide destruyó a la Tierra
a los dinosaurios, para los dinosaurios, en el Golfo de México supuestamente, y esa explosión mató a los dinosaurios de pronto, así que quizás eso suceda así. Y con toda esa especulación científica, nosotros no sabemos eso. Sin embargo, el preparativo para ello es algo que tenemos que hacer. Cristo está más preocupado por el hecho de que tengamos una preparación moral. La forma en que estamos preparados no es mediante el cálculo de los tiempos y fechas y lugares, sino que estemos preparados mediante la obediencia a los mandamientos y al sermón de la montaña y las otras enseñanzas de Cristo. Estas son las cosas que sí podemos saber y que tenemos que saber. En otro pasaje acerca del fin de los tiempos, al final del sermón de la montaña, Jesús dice, no todo el mundo que dice Señor, Señor, será salvado. Sin embargo, aquellos que sí hacen la voluntad de mi Padre Celestial, ahí es lo que se espera de nosotros, hacer la voluntad del Padre Celestial. Tener fe, estas son las cosas que se esperan de nosotros. Y por lo tanto, dado ese principio, esa actitud básica que cada uno de nosotros tenemos que tener para con el fin de los tiempos, Él da una serie de parábolas. La primera de esas parábolas es la que tuvimos hoy. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente que puso el dueño, el amo, a cargo de su propiedad para distribuir el alimento? Este hombre, siervo fiel y prudente, San Mateo en su evangelio no utiliza la palabra fiel para describir a los apóstoles o los discípulos en ninguna otra parte. Este es el único lugar en que utiliza la palabra fiel para describir al discípulo. Y no es tan solo su fe, sino la sabiduría y prudencia suyas. Este es un término que va a aparecer en la próxima parábola que será escuchada acerca de las 5 vírgenes que no trajeron aceite y las sabias, las inteligentes que sí lo trajeron para encender su lámpara, y es la misma palabra que utiliza Cristo para poner mucho valor y ser prudente e inteligente. Él nos lo dice en el Sermón de la Montaña. Sean tan sencillos como palomas, pero tan inteligentes como serpientes. Y ese sentido de esta astucia, esta sabiduría y prudencia es una virtud que Él quiere que desarrollemos. Esto significa que utilicemos nuestra mente, pensemos por delante, tratemos de tener buenas ideas y que utilicemos la astucia para nuestro mejor beneficio, de manera que tengamos sabiduría, que no es exactamente lo mismo que el conocimiento. El conocimiento de los hechos no es suficiente. Es cómo utiliza esos hechos, cómo uno los coloca en orden. Es ahí donde viene la sabiduría. La sabiduría es el extraer de los hechos de la vida cómo uno ha de vivir, y esto es lo que el Señor quiere de sus inteligentes siervos que distribuyen alimentos a los otros siervos. Evidentemente, esta parábola en particular está dirigida a aquellos que tienen diferentes formas de liderazgo dentro de la iglesia. Es una parábola muy apropiada para la fiesta de hoy del rey Luis de Francia, que vio que su don de ser rey de Francia no era tan solo acerca de él, sino del papel de ser
rey de Francia, se trataba acerca de servir al pueblo de Francia y la iglesia, y que utilizó él su posición para ayudar a promover la fe, las morales y en su reino, y él las vivió de acuerdo él mismo y mostró sabiduría en su capacidad para vivir con buena moralidad en su propia vida, además en una sabiduría extendida en cuanto que pudo adjudicar casos y hacer marcar en su reino para aquellos en su reino que eran débiles y pobres sobre todo. Ese fue su método personal. Esto se aplica, por supuesto, al clero, que de manera muy literal, textual, distribuía los alimentos a los otros siervos en esa época, particularmente los alimentos, el alimento de la Eucaristía, que este gran don de pasar hacia adelante el pan de la vida a la iglesia es la responsabilidad del clero. Y que el clero tiene este tipo de responsabilidad para con nosotros siervos. Y lo primero que el Señor dice en respuesta a esta pregunta, porque Él lo dice como una pregunta, ¿quién es entonces el siervo prudente y fiel cuando pone el amo a él a cargo de su casa? La primera respuesta a la pregunta es una bienaventuranza. Benditos son aquellos siervos que su amo encuentra a su regreso haciéndolo. Amén, les digo que lo pusieron a cargo de toda su propiedad, de modo que hay una mayor bendición para los fieles, los siervos fieles, a quien se les ha dado responsabilidades por algo, y que sí, cuando el amo regresa, encuentra esto fiel, a este siervo fiel y prudente, al hacer su ministerio de ayudar a los demás siervos en la casa de Dios. Entonces, ese siervo será puesto a cargo de más cosas. Esto es algo que también vemos en otra de esas parábolas en el próximo capítulo, cuando el Señor dio talentos, grandes cantidades de dinero. Un talento era 70 libras de oro o plata. Y cuando Él da los 5 talentos, es decir, 350 libras de oro o plata a otro siervo, o 2 talentos, que son 140 libras de oro y plata, a otro siervo, Él espera que los inviertan y hagan más con ello, y cuando lo hacen, los ponen a cargo de cosas aún mayores. Este principio es aquel en que nuestro Señor establece aquí en esta parábola del siervo bueno y fiel, que las bienaventuranzas de encontrárseles fieles, es decir, ponérseles a cargo de aún más. El Señor tomará esa responsabilidad y aplicárselas a alguien con más responsabilidades aún. Sin embargo, hay otra posibilidad. El Señor es consciente de ello, como vemos en este Evangelio. En este Evangelio, la posibilidad de ser un siervo malo, de ser un mal cristiano, es algo real. Él advierte acerca de las cizañas que se encuentran entre el trigo, que nacen entre el trigo, y él advierte al discípulo que habla en el nombre del Señor y que hace profecías y milagros en el nombre del Señor. Sin embargo, no hace la voluntad del Padre. Aquí Él nos advierte acerca del siervo que el Señor ha designado, y este siervo malo no
es He's a inteligente, wise guy. él es un hombre "My master astuto is que dice, delayed." mi amo está demorado. But he doesn't have Sin embargo, true no wisdom. tiene una verdadera sabiduría. And so he says, "Since my Entonces master's dice, delayed, bueno, como se ha he demorado abuses mi amo, his fellow servants, él abusa de and sus instead siervos of distributing y food to colegas y en vez de distribuir begins to alimentos eat entre and ellos, drink comienza with drunkards. a comer y beber con borrachos. Takes the food Él toma el supposed to alimento que distribute se to suponía others que and uses it distribuyera for a himself. otros y lo utiliza para sí mismo. And that servant Y entonces ahí is ese going to siervo learn va a aprender master que comes on an el unexpected amo day. viene en una fecha inesperada, know when no sabemos come cuándo again. vendrá that nuevamente. issue of not knowing Ese asunto de no the day saber of the Lord's return la fecha is brought back to del mind. regreso de nuestro Señor es algo que And at an nos unknown hace hour. presente This en una hora translation says, desconocida, y "You will esta punish him traducción dice, severely." se castigará severamente. It's a Sí, severe punishment, but what it es un says in Greek, castigo severo, lo que dice en griego, es que lo cortará en dos now I admit, pedazos. that's severe. Admito que eso es severo. And this is something that Y esto es algo you have to que understand from the Old tenemos que Testament comprender del Antiguo Testamento. background. In the Old Testament, En el Antiguo cutting Testamento, somebody in two el pieces cortar a una persona en was dos the pedazos punishment for era breaking a covenant. el castigo por When you were no obedecer unfaithful to a covenant una relationship, alianza cuando uno era poco fiel o could be infiel. cut in A una two pieces. alianza uno podía ser cortado en dos. This servant Este siervo unfaithful que ha sido has infiel broken covenant ha with his master. violado la alianza So con he su gets the amo punishment y por lo tanto recibe of el breaking castigo the de covenant. acabar o And he'll no be assigned obedecer a place la where alianza y será designado un lugar para él grinding entre los hipócritas en que habrá This llantos. sense of y being restañar de cast dientes. outside is the same Este punishment asunto de ser that is desechado given to es el the mismo servant que se le da who al did siervo not que no invest his talent. invirtió su talento. He's also put outside También in the outer es darkness, puesto where is wailing en la and oscuridad grinding. afuera donde hay And in the lamentación. parables of the kingdom En back las in parábolas del reino en el capítulo 13, those who were excluded, aquellos que fueron like the bad excluidos fish caught in the como net with the good fish. el pescado malo en la This red is con about los demás buenos being with the que se tira. wailing, Esto es grinding teeth. también algo que tiene que ver con Being las cast in lamentaciones, que ser puesto ahí es condenárselo a uno a Gehenna para siempre. This is the choice. Esta es la decisión que cada persona tiene que tomar. And while this parable is addressed A to pesar de leaders within the que esta the other parables will be sección se directed dirige a los to líderes de other las members iglesias, of the sin church. embargo, otras parábolas, all of otras us, partes no se matter dirigen a what nosotros. our No role in the importa church might lo que be, sea nuestro papel matter dentro de what la iglesia, our no position in importa society might cuál be, sea nuestro puesto en la are sociedad, going to be subject nosotros to a vamos a ser judgment sujetos upon the Lord's a un return. juicio tras el regreso Now, del on Señor. one hand, there's going Por una to be parte, the va a individual haber judgment el when we juicio die. Most of individual us cuando will muramos. La probably mayor parte de nosotros die moriremos individual death before the en second nuestra coming muerte of Christ. individual antes de la segunda I'm venida de assuming Cristo. that it'll be delayed. It Supongo might que not eso be. I será don't know. demorado, quizás. Because again, No, I'm no lo ignorant, sé, as porque the nuevamente rest of us are. yo ignoro como igual But ustedes. For most people, Sin embargo, para la mayor so parte de la far, gente, so hasta far, ahora, it's para not. todo el mundo, hasta ahora que It's haya an muerto, individual judgment. ha sido el juicio And individual. there's also going to be a judgment También at va a the end haber of un time. juicio al final de los And a lot tiempos. of people ask, why Muchas there's personas two preguntan, judgments? ¿y por qué hay dos juicios? Why is there a judgment Porque when es que hay un individual juicio dies? cuando el individuo another muere at the y second otro coming. al final de los tiempos, Well, the en la segunda difference llegada. is this. La diferencia es esta. At the individual judgment, we En el are juicio judged individual for our deeds. somos juzgados how por we nuestros act. hechos y cómo reaccionamos a The ellos. reason for the judgment Sin embargo, el motivo del segundo juicio al final de los tiempos es que nosotros no sabemos la plenitud de las ramificaciones de nuestros hechos. Por ejemplo, una persona que asesina, does not realize esa persona no se da cuenta de la plenitud de las ramificaciones de ese asesinato, porque la persona que ha sido matada pudiera haber tenido más descendientes y toda una línea de generaciones humanas que es eliminada por ese asesinato. Esto sucedió con los nazis cuando ellos ejecutaron a tantos millones, o los comunistas
y los ateos cuando ellos han ejecutado aún más millones que Hitler. Esas ramificaciones no se conocen hasta el final de los tiempos. Lo mismo sucede con el bien que hagamos, el bien que hacemos, como por ejemplo la Madre Teresa, que no se conoce hasta el final de los tiempos. Incluso desde su muerte, tantas hermanas se han unido a la comunidad y la buena obra que ya comenzó continúa sucediendo, de manera que el juicio final es cuando la plenitud de las ramificaciones de todos los bienes hechos por alguien como Madre Teresa es algo que se ve en su totalidad, porque la historia ha acabado y donde lo mal hecho por pecadores es visto en la plenitud de su terminación al final de los tiempos. De modo que nos preparamos para estos juicios, siempre estando listos, siempre haciendo nuestro deber, haciendo la voluntad del Padre y obedeciendo los mandamientos de Cristo, de modo que podamos encontrársenos dignos de las bienaventuranzas que prometió Jesús aquí, y que las bienaventuranzas de las vírgenes que son bienvenidas al reino, las bienaventuranzas de aquellos que cuidan de los pobres y de los necesitados, y más tarde en el capítulo 25, esas bienaventuranzas nos pertenecen a nosotros, porque hemos sido buenos y fieles como siervos.